Bienvenidos a UDI Arroba. Hoy realizaremos el último módulo de nuestro curso de física conceptual, la historia del universo. ¿Hasta dónde nos ha llevado la física? ¿Cuál es la imagen del universo que hemos construido a través de la elaboración de las teorías, de los principios, de los experimentos y de las predicciones de la física? Inicialmente, un esquema tan extraordinariamente sencillo como el propuesto por Newton, una sola fuerza de interacción, nos daba cuenta del comportamiento de los cielos. Posteriormente fue necesario introducir una nueva entidad física, la carga eléctrica, para poder dar cuenta de los fenómenos eléctricos y, adicionalmente, de los fenómenos magnéticos. Cargas eléctricas positivas y negativas componen la materia. La composición de la materia es cada vez conocida con una mayor precisión gracias inicialmente a los experimentos de electricidad, tan sencillos como experimentos electrostáticos de descarga de condensadores o descarga de máquinas electrostáticas. Posteriormente, la gran contribución de Galvani y de Volta, de que existen corrientes eléctricas que se pueden regular, permite seguir investigando la estructura de la materia y nos muestra que la materia, los materiales se pueden descomponer, se pueden analizar o se pueden componer, se pueden sintetizar gracias a las corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas inicialmente aplicadas a una solución nos muestran cómo los componentes de esa solución se depositan en los electrodos y tenemos claves sobre la estructura de la materia. La termodinámica, el otro gran descubrimiento de la física en el siglo XIX junto con la electricidad, el principio de conservación de la energía. Nos muestra que el calor no es una entidad material diferente que amerite la definición de magnitudes nuevas, sino que el calor, los fenómenos termodinámicos son manifestaciones del movimiento de la materia a nivel microscópico. El movimiento microscópico de la materia nuevamente hace muy fuerte y muy sugerente la idea de la existencia de los átomos, pero todavía no es una idea universalmente aceptada. Si bien, como decíamos anteriormente, los grandes descubrimientos de la química, la ley de Dalton de las proporciones múltiples, la ley de las proporciones definidas en la combinación de elementos o en el análisis de elementos, sugieren muy fuertemente la hipótesis atómica, pero todavía no llegamos a eso. Hasta que dos grandes descubrimientos, o más bien tres, a finales del siglo XIX, nos permiten todavía tener más claves sobre la estructura de la materia. Primero, Thomson descubre los electrones. Thomson caracteriza las corrientes eléctricas que se producen en condiciones de casi vacío. Las caracteriza mediante la aplicación de grandes diferencias de potencial y campos magnéticos. Puede visualizar y puede calcular y medir la relación entre la carga y la masa de estas entidades y se fortalece cada vez más la concepción corpuscular de la materia.
el descubrimiento de Thomson y el reconocimiento de que desde el punto de vista eléctrico la materia es neutra, nos dice la materia está compuesta de partículas, de corpúsculos que tienen la misma cantidad de electricidad positiva que de electricidad negativa. Y surgen grandes dudas, ¿cómo están distribuidos estos corpúsculos? Pero el magnetismo nos dice que si en último término el magnetismo es una manifestación del movimiento de cargas y los átomos tienen un comportamiento magnético, es porque dentro de los átomos los electrones y las cargas eléctricas en general tienen algún tipo de movimiento. Esta idea tan supremamente poderosa, a la que vamos llegando haciendo conclusiones sobre la estructura microscópica de la materia a partir de apreciar características completamente macroscópicas como son, por ejemplo, el magnetismo, como son los fenómenos termodinámicos, nos llevan cada vez más a hacer suposiciones sobre la materia, aparte de su estructura atómica, suponemos dentro de esos átomos hay movimiento. Entonces la siguiente gran pregunta es, ¿y cómo es el movimiento dentro de esos átomos? Thomson propone un modelo que ha sido conocido con el nombre de modelo del pudín de pasas o modelo del pastel de pasas, en el que supone que dada la gran movilidad y poca masa relativa de los electrones, casi toda la masa del átomo corresponde a una gran carga positiva donde a modo de pasas están regados los electrones. Esta es la primera gran aproximación a una distribución eléctrica de la materia a nivel atómico. Pero el otro gran descubrimiento de finales del siglo XIX, el descubrimiento de Becquerel de la radioactividad, hizo posible el disponer de una sonda absolutamente microscópica para el conocimiento de la estructura de la materia. Las partículas alfa, la radiación alfa. La radioactividad espontáneamente emite lo que había sido caracterizado como radiación alfa, beta y gamma. Posteriormente se reconoció en la radiación alfa núcleos de helio o átomos de helio doblemente ionizados. En la radiación beta se reconoció a los electrones y en la radiación gamma a la radioactividad, a la radiación electromagnética propiamente dicha. En términos generales, los decaimientos radioactivos involucran la emisión de grandes cantidades de energía. Misterios muy antiguos empiezan a ser develados. Por ejemplo, no se sabía, no se podía explicar a finales del siglo XIX por qué la Tierra tenía la temperatura que tenía en ese momento, si como se podía presumir a partir de hallazgos arqueológicos y geológicos que tenía tantos millones de años, ¿cómo era posible que la Tierra tuviera esa temperatura? La radioactividad entró a dar la explicación de la alta relativa temperatura de la Tierra. Pero decía, la radioactividad nos proveyó de la posibilidad de construir una sonda que podía ser introducida hasta el interior del átomo, y fue precisamente eso lo que hizo Rutherford. Habíamos visto en el módulo anterior cómo Rutherford llevó a su modelo de átomo nuclear al observar que con muy poca frecuencia, pero con una magnitud absolutamente imposible de ignorar, las partículas alfa que eran disparadas contra átomos de oro dispuestos en una lámina muy fina, a veces rebotaban. Rutherford llegó a la conclusión de que prácticamente toda la carga atómica, toda la masa atómica estaba concentrada en un átomo, en un núcleo, cuyas dimensiones corresponden al 100.000º de la dimensión total del átomo. Esto es, si las dimensiones del átomo son del orden de 10 a la menos 10 metros, las dimensiones del núcleo son del orden de 10 a la menos 15 metros. Y surgía un par de preguntas absolutamente claves. ¿Cómo es posible que si el núcleo es positivo, toda esta carga positiva se acumule en el núcleo, por decirlo así, sin explotar?
por las altísimas fuerzas de repulsión de Coulomb. Entonces, el modelo atómico y la radioactividad dieron claves importantes de que los núcleos más pesados no eran más que la síntesis de núcleos livianos. Por decirlo de alguna manera, un átomo pesado, el uranio tiene 90 y tantos elementos similares a los que forman el núcleo de hidrógeno. Pero es que cuando se calculan las fuerzas de repulsión a distancias del orden del diámetro nuclear, las fuerzas de repulsión electrostática entre cargas similares, entre protones, que es como se denominó en último término la carga positiva que corresponde al núcleo de hidrógeno, estas fuerzas resultan ser extraordinariamente grandes. La pregunta es, ¿cómo es que se pueden quedar juntas? ¿Cómo puede haber algo que evita la repulsión o que no la evita, sino que es más fuerte que la repulsión? Entonces, la necesidad determinó reconocer la existencia de una fuerza fuerte nuclear. Entonces, aparece una nueva interacción en el escenario de la física. Ya teníamos la denominada interacción gravitatoria, posteriormente la interacción eléctrica o electromagnética, y ahora tenemos que pensar en un nuevo tipo de interacción completamente diferente, la fuerza fuerte del núcleo, caracterizada por el hecho de que actúa a distancias extraordinariamente cortas, del orden del diámetro de un núcleo, pero con una intensidad que sobrepasa en muchos órdenes de magnitud a las fuerzas eléctricas, a las fuerzas electromagnéticas. Entonces, para poder dar cuenta de la estabilidad de los núcleos atómicos y de su inestabilidad, lo mismo que nos va a explicar la estabilidad, nos va a explicar la inestabilidad. Los núcleos atómicos livianos son relativamente estables. Y hay unos elementos moderadores que vamos a tener que meter dentro de los núcleos para poder explicar su masa, que son los llamados neutrones. Para poder explicar la masa nuclear no es suficiente contar con el número de protones de carga positiva, sino que debemos incluir los neutrones. Desde el punto de vista de la interacción fuerte, los neutrones y los protones no se diferencian porque interactúan de la misma manera, interactúan con la misma intensidad a distancias similares, con la diferencia de que los neutrones tienen una carga eléctrica neutra, entonces no interactúan, por decirlo así, desde el punto de vista neutro. Entonces son como unas especies de moderadores en el sentido de que su cantidad evita que la repulsión electrostática destroce el núcleo hasta un cierto nivel, hasta el nivel del número atómico del uranio, por ejemplo. Entonces ya núcleos más pesados que el uranio son una acumulación tan grande de carga positiva en una región muy pequeña que sencillamente se parten de una manera espontánea. De igual manera, el proceso contrario, cómo se forman los núcleos pesados a partir de núcleos livianos. Pues gracias a la fusión nuclear. La fusión nuclear es posible a altísimas temperaturas. Sabemos que se necesitan altas temperaturas. ¿Qué es temperatura? Temperatura, recordemos, de nuestro módulo de la termodinámica, la temperatura es una medida de la energía cinética. Entonces, para que dos núcleos, para que dos protones, por decirlo así, puedan chocar y estar a una distancia suficientemente corta para que la interacción fuerte venza la repulsión electrostática, se necesita que viajen a una alta velocidad, se necesitan que tengan una alta energía, se necesita en síntesis que sean grandes colecciones de partículas similares, un inmenso gas, no realmente un gas, un plasma, de núcleos cargados chocando a altísimas velocidades, es lo que da lugar a la fusión nuclear. Pero esta fusión nuclear permite la comprobación y la realización de aquel gran aporte de Einstein de la equivalencia entre la masa y la energía. Cuando dos núcleos livianos quedan fundidos por acción de un choque a una alta energía,
producen, generan, liberan una gran cantidad de energía que se manifiesta como un defecto de masa. En síntesis, un núcleo de helio que está compuesto de 2 protones y 2 neutrones pesa menos que los 2 protones y los 2 neutrones pesados independientemente. Y la diferencia de masa es la energía que se libera. Y eso explica la extraordinaria eficiencia radiante de un cuerpo como el Sol. El Sol lleva 5.000 millones de años produciendo luz. El Sol emite energía correspondiente a 10.000 toneladas, 10.000 millones de toneladas por segundo. Ha brillado durante 5.000 años y se espera que siga brillando durante otros 5.000 años. Y entonces esto explica esa inmensa cantidad de energía que está emitiendo. La radioactividad natural es el proceso contrario de la fisión. Cuando un núcleo muy pesado se escinde, se parte, entonces nuevamente hay una relación de defecto de masa que explica la gran cantidad de emisión de energía en los procesos radioactivos. Entonces, poco a poco vamos teniendo una visión cada vez más completa. Ya que me estoy refiriendo a la radioactividad, entonces debo referirme también a la cuarta interacción. Tenemos hasta ahora interacción gravitatoria, interacción electromagnética e interacción fuerte. Pero en los decaimientos radioactivos, por ejemplo, cuando un núcleo aumenta su número atómico, entonces se puede apreciar que hay una transmutación y que un neutrón del núcleo de pronto se convierte en un protón y emite un electrón. Pero entonces hay una falla grave en el balance. Miremos un proceso en el que, por ejemplo, un neutrón se dice que decae, desaparece el neutrón y en lugar del neutrón aparece un protón. La carga del neutrón es 0, pero la carga del protón es E+. Y entonces aparece además un electrón que tiene una carga E-. Y entonces por acá se nos balancea muy bien la carga, pero hay cosas que no cuadran. ¿Qué no cuadra? Otros números cuánticos no cuadran. No cuadra la energía. No cuadra el momento angular. Uno de los descubrimientos importantes de la mecánica cuántica y sobre todo de la mecánica cuántica relativista es que todos los cuerpos tienen intrínsecamente asociado un momento angular que se llama spin. El spin es un nuevo elemento que tenemos que tener en cuenta en la descripción de los sistemas físicos. Pues bien, el spin es algo que también va a permitir caracterizar las partículas. Y entonces resulta que si el spin de un neutrón, por decir algo, es de 1/2, el spin de un protón es también de 1/2, o de más o menos 1/2, y el del electrón es de más o menos 1/2. Entonces, estos dos medios no logran cuadrar para tener este medio. Digamos que sea, si este tiene 1/2 y este tiene 1/2, la cantidad total pues será 1, eso no cuadra. Entonces, a Pauli se le ocurrió que aquí faltaba algo, que aquí faltaba un elemento sin carga y que interactúa muy, muy débilmente con la materia, pero que debe tener el spin que hace falta para que la suma de spines cuadre. Hay otros números cuánticos adicionales que también deben cuadrar. Por ejemplo, el protón pertenece a una familia muy particular que se llama la familia de los bariones. Nada que ver con la familia del electrón, que es la familia de los leptones. Los bariones son los pesados, los leptones son los livianos, entonces poco que ver entre ellos, pero si este tiene un número bariónico igual al del protón, aquí hay un número cuántico que no se está conservando, que es el número del electrón. Entonces tenemos que asumir que esta nueva partícula
que no tiene carga, que tiene toda la energía que me está haciendo falta, además tiene que ser de la familia de los electrones. Entonces, si este electrón tiene un número electrónico 1, este señor tiene un número electrónico -1. Y entonces, si tiene un número electrónico -1, es que además tiene una curiosidad adicional, es una antipartícula. La partícula en cuestión es el neutrino. Y el neutrino participa en un tipo de interacción extraordinariamente débil, que por su nombre, que por sus características lleva entonces el nombre de interacción débil. Tenemos entonces 4 interacciones fundamentales en la naturaleza. La interacción gravitacional, la interacción electromagnética, la interacción fuerte, que explica la estabilidad de los núcleos y la emisión de energía nuclear en los procesos de fusión y de fisión, y la interacción débil, que explica la transmutación de neutrones en protones, protones en neutrones, y que además predice la existencia de una nueva partícula extraordinariamente interesante que es el neutrino. Todo este cuadro completo nos lleva entonces a un juego de 4 interacciones. Los grandes avances de la historia de la ciencia siempre condujeron a grandes simplificaciones. Pensemos en Newton. Newton realizó el sueño de Kepler y Galileo al fundir en una sola descripción universal, con unas leyes extraordinariamente sencillas para todo el universo, la mecánica celeste y la mecánica terrestre. Las leyes de movimiento astronómico de Kepler y las leyes del movimiento de caída de los cuerpos y de movimiento de los proyectiles de Galileo quedan embebidas en una sola teoría mecánica. Y el movimiento astronómico de todo el universo queda comandado por la ley de la gravedad. En el siglo XIX tenemos 2 grandes unificaciones: la termodinámica, que se había construido alrededor de la idea de la existencia de otra magnitud física que se llamaba el calórico, se convierte sencillamente en una parte de la mecánica y da además lugar a la teoría cinética corpuscular, que es un fuerte abogado de la teoría atómica. Entonces, este gran descubrimiento y aporte de la física del siglo XIX, que fue la ley de la conservación de la energía, permitió unificar la mecánica y la termodinámica. El otro gran descubrimiento del siglo XIX es la teoría de los campos de Maxwell, la teoría de los campos electromagnéticos. La teoría de Maxwell, la síntesis de Maxwell, hizo que 3 ramas inicialmente independientes de la naturaleza se convirtieran en una sola: la electricidad, el magnetismo y la óptica. Entonces, nuevamente tenemos una síntesis también asociada a una ley de conservación, a la ley de conservación de la carga. Posteriormente, ya en el siglo XX, se descubren la teoría, la interacción fuerte y la interacción débil. ¿Cuál es el panorama de la física? ¿Hacia dónde va la física? ¿Qué ha tenido y qué espera llegar a tener? Pues, así como alguna vez en nuestra historia más o menos remota, a alguien se le ocurrió que la naturaleza estaba escrita de acuerdo a un plan matemático, entonces que si se conocían las suficientes matemáticas y se construían modelos matemáticos suficientemente poderosos, se podría dar una explicación completa de la naturaleza. Se inició este vasto programa de investigación, esta extraordinaria aventura del pensamiento, como la llamaba Einstein, que ha sido la ciencia moderna. Y entonces se planteaban en la antigua Grecia mitos y utopías, la duplicación del cubo, la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo, que eran utopías que permitían un gran avance de la ciencia. Después empiezan en la Edad Media a aparecer las utopías del movimiento perpetuo, que quedan completamente desvirtuadas por la ley de conservación de la energía en el siglo XIX y posteriormente por la segunda ley de la termodinámica, que es la ley del aumento de la entropía. Pero no nos hemos quedado sin utopías.
no nos hemos quedado sin utopías, hay todavía una gran utopía, la utopía de un campo unificado, la utopía de que todas estas 4 interacciones se puedan describir como una sola. Einstein la buscó infructuosamente, pero el hecho de que él no la hubiera encontrado no quiere decir que no existe o que no se persiga muy intensamente. Eso nos cuenta que la física no está terminada, que la física se ha avanzado mucho, todavía tiene mucho que hacer, que la física está por hacer y que todos estamos invitados de alguna manera a contribuir en su construcción o por lo menos a ser observadores de primera línea en este maravilloso espectáculo. Con esto terminamos el módulo 25 y terminamos nuestro curso de física conceptual para UD Arroba.